función coincidir. Vamos a hacerlo en el congruencial multiplicativo. Aquí tenemos ciclo de vida. Voy a agregar otra columna. Entonces, a esa otra columna la voy a juntar, a combinar y a centrar para que se llame ciclo de vida. Y en ciclo de vida es lo que voy a poner. Voy a darle un poquito de formato, porque a mí no me gustan las cosas así, en formato bien hecho. Y le voy a poner un color. Okay. Bueno, entonces, en ciclo de vida les comentaba que vamos a utilizar la función coincidir. Y me va a pedir el número que voy a buscar, coma. ¿En qué matriz lo voy a buscar? Por lo tanto, nada más en esa matriz, en esa posición, porque es el único número aleatorio que he generado. Coma. Y ya ahora me dice, ok, ¿qué tipo de búsqueda necesitas? Ah, pues yo quiero que sea una búsqueda exacta. Le doy doble clic y le doy Enter. Y me va a regresar la posición de ese número con el que haya coincidido. Aquí está, su posición relativa es 1. Prácticamente, pues, por lógica, ¿no? Ahora vamos a hacer la segunda coincidencia. Es coincidir. ¿Qué número? ¿O qué dato? Coma. ¿En qué matriz? Ahora sí ya voy a tomar los dos RI generados. Coma. ¿Qué tipo de coincidencia? Yo quiero que sea igual, exacta. Le doy doble clic y le doy Enter. ¿Puedo copiar y pegar mi función? Sí, pero tenemos que anclar desde dónde empieza la matriz de búsqueda. Pues empieza desde C12, entonces esa es la celda que voy a anclar. Por ejemplo, si yo la copio y pego al siguiente, me genera el número 3. Si yo le doy copiar y pegar hasta el final, miren cómo aquí me regresa la posición 1, porque ¿qué quiere decir? Que este número que estoy buscando ya lo encontró en la matriz y lo encontró aquí. Es igual que este, coincide a este número. ¿Y cuál es su posición relativa? Es la 1, por eso es que me regresa el número 1. Y ya de ahí se repiten todos los demás. Ahora vamos a aplicar algo que es el formato condicional. El formato condicional, vamos a empezar a hacer una función si primero. Si este número es igual a este número, le voy a pedir que me regrese un 1 o que me regrese un 0. Si son iguales, un 1. Si son diferentes, un 0. ¿Ok? Vamos a aplicarlo otra vez. La función si la posición relativa que me regresó la función coincidir es igual a la posición del número que estoy analizando ahorita. Si es así, regrésame un 1. Si no, un 0. Y está. Ahora podemos copiar y pegar sí. Vamos a ver qué pasa. A partir de aquí, pues ya empieza a haber diferencias, ya me muestra el 0, porque el 1 no es igual al 9, entonces me regresa 0. Y ya de ahí hacia adelante, pues todos van a ser 0. Vamos a darle un formato condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos números que están identificados con el número 1 son aquellos números que me sirven para mi simulación, porque ya todos los demás se repiten. Entonces vamos a darle un poquito de formato más visual. Vamos a utilizar un formato condicional. En el formato condicional
Existen distintos tipos de formatos, desde ponerle un color, una barra de datos o un conjunto de iconos. Y existen N reglas para poder aplicar ese formato, por eso se llama formato condicional. Nosotros vamos a agregar un conjunto de iconos. A mí me gusta más, si ustedes quieren agregar uno de escala de color, adelante. En el conjunto de iconos pueden seleccionar los que a ustedes más les llamen la atención o les guste más para su trabajo. Aquí yo, por ejemplo, vamos a seleccionar eso. Pero me falta agregar lo que sería mi regla, ¿sí? Aquí vamos a ir a más reglas. ¿Por qué? Porque aquí en más reglas yo voy a configurar cuando ponga una palomita verde o un círculo naranja o un círculo rojo o una estrella o una bandera, según el icono que yo seleccione. Aquí está el conjunto de iconos, yo seleccioné estos. Y les voy a pedir que solamente me muestre el icono, que no me muestre como está aquí, el número 1 y el icono. No me gusta cómo se ve, entonces por eso activo esta casilla, para que me borre el número 1. ¿Qué validaciones tengo que poner? Aquí me dice, ¿en qué momento quieres que Excel ponga esta validación o este icono? Ah, ok. Le voy a poner que cuando sea mayor o igual a 1. Y vamos a ver si funcionan mis validaciones. Y en lugar de que sea tipo porcentual, le voy a poner que sea número. Cuando te ponga el icono de alerta, que sea su validación menor que 0 y mayor. A ver, déjenme ver si con el 1 me cambia aquí. Mayor que 1. Y le voy a poner número porque estoy evaluando el dato como número. Y en automático Excel me genera la última validación que me dice, ok, va a ser este símbolo o este icono cuando tu valor sea menor o igual a 0. Entonces vamos a ver si funciona. No quiere mayor o igual a 1. ¿Sí? Mayor o igual a 1, menor o igual a 0. Ok. Vamos a ver si funciona mi validación. Le voy a poner en aceptar y ya me eliminó el número 1. Si yo copio y pego, ok, parece que sí. Vamos a ver si funciona. Le doy doble clic y sí, miren, ya todos los que eran diferentes o que eran 0, en este caso me apareció el 0, me los está poniendo en color rojo. Esto es lo que para finalizar el cuarto parcial, les voy a pedir que lo agreguen a los 4 generadores de números aleatorios. Todos deben de tener estas 2 columnas de ciclo de vida. El congruencial lineal, el congruencial multiplicativo, el congruencial aditivo y el congruencial cuadrático. Ya que agregamos esta parte que había dejado pendiente durante el semestre, vamos ahora a analizar datos. Nosotros tenemos ya nuestras distribuciones, pero realmente necesitamos un método para poder analizar los datos. Si no, pues estaría súper complicado si tengo millones de datos, el hacer el análisis. Entonces, vamos a aplicar el método Monte Carlo. El método Monte Carlo ya les había explicado en la clase anterior que necesitamos algunos datos. Necesitamos el máximo, el mínimo, el rango, las clases y la amplitud. Y en base a estos datos, nosotros vamos a generar nuestra tabla del método Monte Carlo. Esta tabla del método Monte Carlo está formada por n clases, que son las mismas que vamos a tener aquí. Y cada límite va a ser a partir de un límite inferior y va a llegar a un límite superior según su amplitud. Entonces, el límite inferior de la clase número 1, pues va a ser el mínimo que yo encuentro. Y el límite superior tiene que ser el máximo del número que yo encuentre.
Y luego vamos a calcular la frecuencia observada con la función frecuencia. Y posterior a esto, podemos ahora sí graficar datos. En este caso, yo solamente grafiqué lo que fueron las clases con la frecuencia. Pero podemos hacer un análisis de lo que serían mis límites superiores con mis límites inferiores y tal vez con la frecuencia observada. Y ya podemos checar lo que nos dé como resultado. Esta es una manera de analizar datos. Entonces, ya les había explicado en la clase anterior cómo calcular máximo y mínimo. Nosotros en cada problema estamos analizando ya variables aleatorias y esas variables aleatorias ya representan algo. En este ejemplo, este número es una variable aleatoria y está generada por la distribución uniforme y representa la temperatura de una estufa. Entonces, estos 99.95 son grados centígrados, porque aquí no lo dice el dato, grados centígrados de encendido de la temperatura de una estufa. Ya que tenemos estos datos, vamos a crear nuestra tabla del método Monte Carlo, pero para ello, como les decía, necesitamos encontrar el máximo. Recordemos que para poder encontrar el máximo de una serie de datos, vamos a utilizar la función máximo de mis variables aleatorias. Y para encontrar el mínimo, pues es la función min, también de las mismas variables aleatorias. Para calcular el rango, solamente es la diferencia del máximo menos el mínimo. Aquí está. Y las clases, les decía que se pueden determinar de dos maneras. Una, que el problema me lo dé. Me diga, con tantas clases o con tantos lotes que representan las clases. Si nos da el dato, pues este dato va a ser fijo y va a ir allí. Pónganlo en ese apartado. Si no, se calcula como raíz de n. ¿Y qué es n? Pues todo el universo de datos que estamos analizando. En este caso, son 100 variables aleatorias. Sería raíz de 100 y mis clases serían 10. Pero, en este caso, miren, ya hasta cambió la gráfica. En este caso, vamos a hacer todos los problemas con 5 clases. La amplitud es la división del rango entre el número de clases. Una vez que tenemos ya estos datos, muchachos, vamos a generar mi tabla de Monte Carlo. ¿Cuántas clases son? 5. Entonces genero 5 clases. Límite inferior, límite superior y frecuencia observada. Vamos a generar mis límites. El límite inferior voy a hacer referencia al mínimo que encontré. Y ya el límite superior, pues va a ser la suma del mínimo más la amplitud. En este caso, podemos cambiar la sumatoria o la suma del límite inferior más la amplitud. Ahí está. El límite inferior de mi clase número 2 va a ser el límite superior de mi clase número 1. Ahí está. Y el límite superior de mi clase número 2 es la suma de mi límite inferior de mi clase más la amplitud. ¿Puedo copiar y pegar fórmulas? Sí. Ya aquí nada más copio y pego y me trae los datos. Y aquí puedo copiar y pegar, sí, pero necesito anclar la celda de amplitud. Ya una vez que está anclada, copiamos y pegamos. Ya tengo mis clases, tengo mis límites, tanto inferiores como superiores. Aquí solo un pequeño detalle. Si aquí en el límite superior, en la sumatoria, como está, miren, yo tengo la suma, si en la suma me diera 99.9, entonces ahí tengo que hacer referencia a el límite máximo. ¿Por qué? Porque miren, con el 99.9 fueron 98 datos los que me dan la frecuencia observada.
se están quedando 2 datos fuera. Entonces, por eso es que hay que ponerle el máximo. Y ahí ya cierra a 100, que son el número de variables que estamos analizando, son 100. Aquí está. Ahí. ¿Cómo vamos a hacer lo de la frecuencia? Que es lo que les decía en la clase anterior. La frecuencia tiene un comportamiento, la función tiene que hacerse un truco de Excel para que me pueda cuadrar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que seleccionar todas mis celdas donde yo voy a aplicar la función frecuencia. En este caso, pues aquí está clase 1, 2, 3, 4, hasta la clase 5. Selecciono. Una vez que está seleccionado, le pongo igual y ya empiezo a escribir mi función frecuencia. La función frecuencia me dice que calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores y devuelve una matriz vertical del número con más de un elemento que grupos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que me va a encontrar el número de elementos que caen entre el rango de 95.505 y 96.04. Y luego me va a encontrar el total de datos que caen entre el rango 99.01 hasta 100. Y así para cada una de las clases. Entonces le doy doble clic en frecuencia y luego me dice, ¿cuáles datos quieres que agrupe? Ah, perfecto. Pues son todas mis variables aleatorias, las 100. Ahí está. Y luego, coma. Y ya ahora me dice, grupos. ¿Cuáles son los grupos que tú armaste? Ah, pues muy bien. Mis grupos son los límites superiores. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar mis límites superiores. Y le voy a dar Control, Shift y Enter. No le den Enter simple. Es Control, Shift y Enter. Y ya me dio. Ay, no me funciona el Control, Shift y Enter. Miren, ven, algo me faltó. Entonces, tiene que ser así, muchachos. Tiene que ser igual, seleccionar todo. Va otra vez. Frecuencia. Todos mis datos. Coma. Mi grupo de datos. Que son todos mis límites superiores. Y Control, se me hace que le presioné otra tecla. Le puse función. Es Control, Shift y Enter. Y ahí está, ¿sí? Entonces, si lo hacemos así, mis datos van a cuadrar. ¿Cómo sé? Pues porque hacemos una comprobación por medio de la suma. Sumo todos estos datos y me tienen que dar 100 variables aleatorias. Si no hacemos Control Shift Enter y si no seleccionamos toda mi matriz donde yo quiero que me regrese el resultado, pues vamos a tener un problema porque no nos va a cuadrar. Entonces, por eso es que hay que hacerlo así. Esa es una manera. Por ejemplo, aquí yo les puedo preguntar, ¿cuántos objetos, en este caso estufas, cuántas estufas están dentro de los rangos de temperatura de 97 del 96.4 al 98.2? Pues, ¿qué harían? Sumarían 23 y 16 y ese sería su resultado. O, ¿cuáles son aquellas estufas que llegan al nivel máximo? Ah, bueno, pues entonces ahí pudieran aplicar otras funciones. Contar sí, por ejemplo. O buscar sí. O coincidir. Entonces ya no necesariamente aplicaríamos Monte Carlo. Sí lo tienen que aplicar ustedes para todo, para todas las prácticas que están ahorita. Distribución uniforme, exponencial, de Bernoulli, de Erlang, triangular, normal. En todas tienen que aplicarme el método Monte Carlo. Pero en el examen probablemente les haga preguntas como esta. Aquí les digo, ¿cuál sería el promedio de temperatura de las 100 muestras? Ah, pues
calculas el promedio de todas las temperaturas y esa es la respuesta. O, ¿cuál sería el promedio de las estufas que llegan a una temperatura máxima de 98.02 grados? Ah, ok. Pues aquí podemos aplicar una función ¿sí? ¿Cuántas estufas llegan a un rango de temperatura entre 96 y 99? Ah, pues aquí podemos aplicar una suma. De que tal vez sacando con una función sí es mayor o igual al 96 y menor o igual al 99, pues que las cuente. Y ya puedo encontrar aquí el total. Entonces, puede ser aplicando funciones de Excel o puede ser aplicando el método Monte Carlo según lo que vayamos a hacer o lo que les pregunte. Vamos a partir de la tabla a generar nuestra gráfica de Monte Carlo. Aquí, como les digo, yo nada más seleccioné dos datos, que es clases y que es frecuencia. Miren, ahí está. ¿Sí? Entonces, yo lo único que hice fue selecciona clases, control y selecciono frecuencias. Y me fui a insertar gráficos y yo inserté un gráfico. Puede ser cualquiera de estos gráficos lineales, si ustedes quieran. Entonces ya lo agregan y ya les va a dar la gráfica, ¿sí? Aquí ya tenemos identificado cuáles son las clases y cuál es la frecuencia observada. Si nosotros no seleccionamos el encabezado de mi columna, entonces aquí no me va a aparecer clases ni me va a aparecer frecuencia observada. Y luego ustedes se lo van a tener que poner. Ya una vez que nosotros insertamos el gráfico, podemos seleccionar algún formato. Miren, aquí en diseño me muestra algún diseño rápido ya establecido, ya prediseñado. Podemos seleccionar este. ¿Para qué? Para poder identificar este eje que me representa, en este caso temperatura, y este eje que me representa, clases. ¿Sí? Y ya está ahí. Este sería mi gráfico y eso sería todo lo que se tiene que agregar de nuevo a su archivo de Excel. ¿Alguna duda, muchachos? Yo tengo una maestra. ¿Ya pruebas la plataforma? Perdón, que si se cortó la comunicación. Ah,